Hola, hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a un video más de los aromas de la Catrina. Muchas gracias por haber sintonizado otra vez el canal, por venir y acompañarme y ser mis cómplices en esta experiencia olfativa y aromática. Espero les guste mucho este video porque esta vez vamos a hablar del gremio masculino, de pura fragancia para caballero y fragancias súper ricas, súper deliciosas. Vamos a hablar de fragancias de Sense que sacó nuevas esta semanita. Bueno, en este mes de noviembre, así que quédense, se va a poner interesante. Comenzamos. Como les comentaba, pues esta semana vamos a abordar el tema de fragancias para caballero, que la verdad yo no había tocado el tema, pero me llegaron unas de Sense y están de verdad hermosas, chulas, divinas de bonitas. Entonces vamos a hablar de ellas. Si quieren hacer su guardadito para ahora que viene Navidad y todo esto, para los regalitos, pues ya saben, estas están súper vestidoras y súper cumplidoras. Vamos a empezar con una que a mí me llamó muchísimo la atención desde que escuché el nombre. Se llama Vodka on the Rocks. ¿Qué tal, me llamó muchísimo la atención. Dije, a ver, vamos a ver qué tal, si huele a vodka o no. ¿Y qué creen? Sí huele. Huele a vodka. Es una fragancia súper linda. Se supone que es unisex, pero yo la verdad, como les había comentado, las fragancias de Kilian yo las siento, aunque son unisex y la base de repente pues como que sí, yo siento que de repente sí se inclinan más por el lado femenino, por el lado masculino. Esta yo la siento masculina. La verdad no es una fragancia que yo usaría. La testé aquí y me la pidieron caballeros. O sea, sí dijeron, no, está divina y sí es para caballeros, para hombres. La sentían muy clavadita. Es una fragancia muy aromática. Está el vodka bien presente, un vodka ligerito. Yo lo siento un poquitito cítrico. Está fresca, yo creo que para usarse en primavera, verano o en el día, para ir a trabajar está muy cómoda. Quedan muy bien. Y yo creo que, chicos, sí voltean a verlos. Así que si la pueden conseguir, está muy linda. Estas son de las fragancias de Kilian que son muy, muy caras. Entonces vale la pena conocerlas. Yo tenía muchísima curiosidad y no me decepcionó. La verdad está súper linda. Yo ya la había atomizado para ver cómo secaba. Seca muy ligera. Esta está al 33%. Y la verdad yo sí la pediría al 42%. Me gustaría un poquito más fuertecita, no sé, con un poquito más de presencia o para que dure un poquito más, porque sí la siento un poquitito baja al 33%, pero está rica igual. Vamos a ver, sus notas de salida es cilantro, cardamomo y aldehídos. La verdad es que no sé bien que sean, bueno, sí vi que eran los aldehídos y se supone que son como fragancias sintéticas, ¿no? Que le dan olor a las almendras y no me acuerdo qué otras cosas. Les vamos a poner por aquí el datito curioso. Está curioso que lo conozcan. El corazón es ribarbo, lirio de los valles y rosa. Y sí se siente por ahí un poquito floral, pero muy leve, ¿eh? La verdad es que no. Yo la siento más verdosita. Siento el cilantro y el cardamomo ahí. Ay, qué rica está. Es que la salida está muy fresca, de verdad, ¿eh? Pero está muy rica, está muy distintiva como lo es Kilian, muy diferente. No es un aroma que percibamos continuamente en la calle, la verdad es que no. Entonces, tan solo para destacar, chicos, yo creo que vale la pena que la conozcan. La base es ambroxan, musgo de roble y el sándalo. Sí termina un poquitito, es fresca, sí se siente un poquitito terrosita de repente ahí. Yo la siento muy verdosita. Está muy linda, la verdad. A mí me gustó mucho. Yo esta se la voy a regalar a mi sobrino de 17 años. Se la vamos a dar. Me gustó mucho para él. Este es de Sense. Ok, pues vamos con otra, chicos y chicas. Esta es una fragancia unisex. Se llama Molecule 1. Yo la verdad es que no la había probado.
Es una fragancia también unisex. Es un almizcle amaderado del 2006. Y se supone que este es un, pues un perfume como que un poco, no un poco, es molecular. De entrada tiene una salida muy chistosa porque yo cuando me lo probé, ay, me encantó. Tiene una salida alcohol. Entonces, yo cuando la olí la primera vez dije, wow, como que le hace falta reposar, ¿no? Es es la peculiaridad de este perfume. Conforme va pasando el tiempo, dependiendo el pH de las personas, va agarrando como que otro tipo de aroma. A mí me agarró un aroma un poquitito amaderado, pero muy dulzón. Y se lo probé a mi esposo y a él le agarró más amaderado, más almizcladito. No le agarró tanto el dulzor y le agarró un poquitito más cítrico. A mí no, a mí sí me agarró un poquito más dulce y esta es una chulada, de verdad es un perfume que deben de probar. Yo creo que esto es primavera, verano, es un aroma muy distinto, es algo que tú has percibido en el aire, que has percibido en algún momento y, y ya lo has olido, pero de verdad lo hace muy rico, muy delicado, lo hace diferente. De verdad, si no conocen este perfume, conózcanlo porque sí tiene su peculiaridad. La salida es alcohol al principio, pero no se espanten. Después de unos 10 minutos empieza a agarrar el cuerpo el aroma y empieza a agarrar pues, lo que realmente tu pH va a decir de ti. Y me encantó, la verdad es que está súper rica. Esta está al 42% y la verdad no me arrepiento de haberla conocido. Me encantó, les digo que es un almizcle amaderado del 2006 y lo único que declara es ISO es súper, que por lo que veo es una fragancia sintética que evoca el sándalo. Entonces, pero no, yo hasta le siento por ahí, la siento cítrica, le sentiría por ahí alguna frutilla media verde. Está muy rica, de verdad. Si tienen la oportunidad de conocerla, yo ya la tenía. Uy, la tenía aquí en el secante y en el secante está distinto. Es un amaderado cítrico súper rico, sandalosito. Son maderas, de verdad muy ricos. Si tienen oportunidad, pruébenla. Es unisex. Este, yo creo que está muy para primavera, verano. El otro que vamos a ver es Y Le Parfum de Yves Saint Laurent. Este lo acaba de sacar Sense, yo creo que la semana pasada. Y la verdad es que es un perfumazo, porque salió, es del 2021, es súper rica. Es un ámbar Fougère del 2021, es muy reciente y está deliciosa. Yo también ya caí la testé y me dijeron, no, qué delicia, yo la quiero, ya me la pidieron por ahí, porque sí está súper rica. Tiene una salida, está fuerte, no está inofensiva. Sí se le siente una salida ahí, un poquitito frutal, pero se siente verde. Híjole, creo que trae por ahí cilantro también. Está muy rica. La verdad es que seca amaderada, o sea, no es una, es un perfume de caballero con presencia, o sea, no es los típicos acuáticos que estamos acostumbrados a oler, que la verdad es que son muy socorridos y casi todo el mundo lo trae, no. Sí está fresco, pero sí tiene su base ahí de complejidad. Es un ámbar Fougère, les digo, del 2021. Las notas de salida es manzana, aldehídos, toronja y jengibre, que también vamos a poner aquí la nota de lo que son los aldehídos. El jengibre está muy presente porque les digo que sí se siente cítrico. Híjole, la manzana está ahí, A mí me cuesta como que mucho trabajo, la verdad, percibir y diferenciar los perfumes de caballero, las notas, pero sí se siente frutal, está esta manzanita ahí, siempre. El corazón es salvia, lavanda y geranio. Sí, la lavanda está ahí, súper rica. Es lo que le da esta cosa tan limpia al perfume porque aparte se siente limpio, pero se siente amaderado. Está rico, de verdad la base es deliciosa. Esta arranca suspiros, Está muy buena. La base es abatonca y cedro. Esta, digo, no sé, yo creo que sí la pueden usar ahorita, chicos, en otoño invierno.
a lo mejor en el día. No está nada intrusiva para ir a trabajar. Está perfecta, está distintiva. Híjole, está súper rica. Les digo que por aquí ya me la pidieron, no la perdonaron. Está muy buena. Si pueden conocerla, pues también esta es una nueva que sacó esta semana Sense y le quedó chulada de perfume. La verdad, me gustó mucho. Vámonos con otra. Este es un perfume unisex. Es Signature Perfume de Bond, creo. Creo que así es la marca, Bond número 9. O Bond, no lo sé bien, la verdad es que no la conozco mucho. Yo ya la había pedido desde a mediados de año, pero la verdad es que es unisex, pero también la siento muy masculina. Yo por más que digo, a lo mejor me la pongo ahí en primavera, verano, pero la siento, está muy cítrica, pero la siento como, no sé, un almizcle, pero está bastante, no la siento nada femenina, aunque es un ámbar floral, al que trae almizcle, rosa, madera y haba tonka. Yo la verdad es que el haba tonka pues no se la siento mucho. Es un perfume rico, pero lo siento más inclinado a lo masculino, es por eso que la estoy reseñando en este video. Es un perfume diferente, eso sí. Sí, de repente, sí está la rosa, está ahí presente. La haba tonka les digo que no la percibo por ningún lado. El almizcle, que es lo que les digo que la hace muy fresca, por eso les decía que es como para primavera, verano, pero sí la siento más para que la use un hombre. Puede ser un hombre a partir de los 16 años, porque aparte sí está suave, no es un aroma muy fuerte ni muy, vamos, apabullante. Yo creo que lo puede usar un chico a partir de los 16 años, no tiene ningún problema, pero lo siento más masculino. Pero está rica, si pueden, pues también pruébenla. Esta también, pues es de Sense. Y vámonos con el último, chicas. Este sí es un perfumazo, ¿eh? Este sí es para hombre varonil. No está nada inofensivo. Son unas maderas ahí medias dulcecitas con las especias que manejan. Y es Michael Kors for Men. Y es una chuladita de perfume, ¿eh? Es un perfume, yo le sentí luego, desde que lo sprayé dije, trae pimienta, está muy especiado, trae anís, pero trae unas maderas marcadas desde la salida, casi no trae ninguna planta ni flor. Es un ámbar amaderado del 2014, la salida es anís estrellado, elemí, tomillo, pimienta negra, bergamota y cilantro. Sí está un poquitito cítrico al principio, pero pues casi nada. Lo que yo más sentí pues, fue esa como cachetadón de especias, pero amaderadas, pero muy ricas. Este es un perfume nocturno, yo la verdad yo así lo siento, y para otoño e invierno yo no lo siento muy de día. Si trabajas en un espacio cerrado, pues no creo que te funcione mucho, o a lo mejor sí va medio a inquietar a la gente que esté a tu lado si no están acostumbrados a este tipo de aromas. Pero es muy rico, es muy masculino y es muy varonil. Es de esos que sí voltea, o sea, pasas y por donde vayas a pasar te van a voltear a ver. Es muy bueno, ojalá tengan la oportunidad de pedirlo y de conocerlo. El corazón es gamuza, incienso y salvia. Y sí, yo sí sentí, el incienso está súper marcado, se siente muy ahumadito, está súper rica la fragancia. La base es pachuli, almizcle, sándalo y notas amaderadas. Entonces, pues ya se podrán imaginar qué tipo de perfume tan delicioso es, con presencia, perfume cálido, dulcecito para caballero. De verdad me gustó muchísimo, ¿eh? Pero aparte es un perfume elegante. O sea, es un perfume que volteas a ver a la persona y sabes que porta elegancia. Está rico, me gustó muchísimo. Pues estos son mis perfumitos de caballero, chicas, que yo de caballero y unisex, que yo la verdad lo siento un poquito más, más tendenciosos hacia la parte masculina. Espero que les haya gustado muchísimo mucho mi video. Esto fue todo por el día de hoy. Mi nombre es Karina, esto fue Los Aromas de la Catrina. Si no te has suscrito, te invito a que lo hagas, a que le des like, la manita arriba,
y a que te suscribas. A mí me ayuda muchísimo y a mí me gusta mucho estar con ustedes y compartir mis experiencias aromáticas con ustedes. Hasta el próximo video. Muchas gracias por estar conmigo. Saludos. Bye.